Muy buenos días, bienvenidas a una sesión más de Ciencias Sociales de Colbach, que bueno, como se habrán dado cuenta desde la sesión anterior, ha tomado el rumbo de lo que es historia, específicamente en Historia de México, y el tema que corresponde es a lo que cotidianamente llamamos conquista, que bueno, ese es un tema una categoría que ha estado recientemente a debate, si realmente fue conquista. Es uno de los contenidos que desde mi forma de ver las cosas es un tanto difícil de enseñar y de aprender por diferentes motivos. El primero de ellos es que es un hito en la historia nacional. Es de los temas más taquilleros, diría yo. Y resulta importante porque aquí sumamos un elemento más de lo que más adelante va a ser México, ¿vale? Pero por tal razón, la conquista ha constituido el núcleo de un argumento nacionalista o sustentado en una cuestión de inferioridad y de victimismo que ha derivado a una serie de excesos que empañan su aprendizaje, de tal manera que, bueno, es de los temas que más mitos tenemos, ¿no? Si es que, si bien desafortunadamente no vamos a poder resarcir todo ese daño que nos han dejado los medios de comunicación, la cultura popular y la propia escuela en torno a la conquista, sí vamos a hacer un análisis general de lo que fue, basándome en parte en los materiales que les proporcioné la semana pasada, y vamos a poner un especial interés a la influencia de lo que la conquista dejó para la estructuración de la sociedad actual. ¿Sale? Así es que los objetivos que me planteo a lo largo de esta clase es que ustedes identifiquen cómo se dio el proceso de conquista. Lo voy a poner siempre entre signos de interrogación si realmente fue una conquista. Algo que también es muy importante, sobre todo porque eso impactó en la manera en cómo entendemos el mundo, es la evangelización o conquista espiritual que va a haber aquí en Mesoamérica, y que bueno, va a ser unos pilares fundamentales de lo que es la sociedad no hispana, el virreinato, ¿no? Bueno, creo que ahí se me pasó un pequeño pleonasmo, discúlpenme. Y por último, pues todo esto, conectarlo con la conformación de lo que es la Nueva España. Dado la extensión del tema, no estoy seguro, y bueno, porque ya empezamos un poquito tarde, no estoy seguro si podemos dar el salto hacia Colonia. A mí me gusta hacer bien las cosas, no al vapor, pero en caso de que no sea así, el día de mañana lo vamos a ver. Entonces, acabando las clases, les voy a dejar una pequeña actividad que me puedan resolver. Es muy, muy, muy tranquila, es muy fácil de hacer. Involucra la música, se vale bailar. Y bueno, con esto, para generar un material que nos permita hacer una clase dialógica para el día de mañana. ¿Sale? Entonces, va a estar divertido. No les voy a robar mucho tiempo para que hagan esa actividad. ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer ahora? No, ninguno. Vientos. Ahora, vamos a hacer por ahí un sondeo previo. ¿Qué les han platicado? ¿Qué les llegaron a enseñar acerca de lo que fue la conquista de México? Aquí eh, las escucho. Pues más, lo más relevante que sé Ujú. por, desde la escuela es de que estuvo como, no recuerdo bien cuántos años, pero sí hubo como unos 10 años en lo que mm, derrotaban al imperio que estaba, que era el México o Azteca, recuerdo. Ajá. Y pues que el árbol de la noche existe cuando es derrotado Hernán Cortés.
Ok, Y después, pues sí, ¿no? Que ocurre ahora sí que la conquista, o se puede decir, por una enfermedad, ¿no? ujú. Que se suscitó como una pandemia que era de vigor. Y eso debilitó mucho a la población y hizo que, pues de alguna manera, fueran conquistados. Ok, 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 ok. Muy bien. Ese es un precedente más o menos bueno. Tocaste un elemento que va a ser clave para el desarrollo de la conquista, ¿no? Que son las enfermedades. Sandra, adelante. Gracias, profe. Nada. Este, bueno, yo todo lo que nos dejó de investigar Ujú, fue que antes de Cortés había llegado otro sujeto ujú. a tierras mexicanas, ¿no? Pero, y que realmente Cortés no llegó a México, sino que creo que a Cuba. No me acuerdo bien. Primeramente llegó a Cuba, ajá, y desde ahí se lanza a México. Ajá, y de ahí y se lanza a México y cuando llega a Tabasco, Ujú, ¿cómo se llama? La tribu que estaba en Tabasco, o sea, tienen una lucha con ellos y pierde Cortés. Y entonces de ahí él se va a Veracruz. Ah, pero para esto, perdón, para esto, esa civilización le hace un ajá, regalo a él de 20 mujeres y entre las 20 mujeres iba la Malinche. O, ¿cómo? Marina, creo, ellos la bautizaron como como Doña Marina. Marina. Su nombre Ajá, era Malintzin. ajá, ajá. No, de hecho, bueno, no sé, ¿verdad? Pero dicen que decía ahí el video ese que nos mandó, Ujú, que realmente no sabían de dónde venía porque llegó también con esto, con otra civilización, también ujú. en un, ¿cómo se llama? Una expedición, ¿no? Ajá, sí, sí. Y ella es la que, bueno, se la regalan, bueno, se las dan y Cortés se la da a su soldado, a su mano derecha, por así decirlo. Eso se me olvidaron los nombres. Sí, no te preocupes, pero con que tengas claro lo que ocurrió, ya está. Los nombres ahorita las sacamos. No te Y preocupes. bueno, bueno, entre las 20 se las regala. Ella, empieza, bueno, era la única que entendía las demás civilizaciones y es como se le va acercando a Cortés y, y buscan aliados, ¿no? Buscan Ujú, aliados y ella es la que les ayuda a conseguir la comida y por ahí se enteran ellos que pues que los aztecas tenían, bueno, algunos enemigos y es por eso que esta mujer va y negocia con ellos y ellos se les unen y es como derrotan a los mexicas. Pero yo, bueno, yo leí que también ujú, cuando ellos llegan aquí a lo que, bueno, el día de hoy es la Ciudad de México, la matanza que ocurrió aquí en en Templo el Mayor. templo, ajá, fue porque la inició su mano derecha de Hernán Cortés. Ujú, Y ya de ahí vuelven a tener otra batalla y la pierden. Entonces Hernán Cortés manda a pedir refuerzos a España, llegan y con los demás aliados que fueron consiguiendo fue como derrotaron al pueblo Azteca. azteca. Y pues de ahí fue que se empezaron ya a desarrollar las enfermedades, ellos ya se quedaron con parte de México, luego por ahí creo que también Doña Marina, porque así le decían, tuvo dos Ujú. hijos de Cortés, Martín y la niña que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, y es todo. Gracias. Ok, bueno, pues sí, citaste dos cosas muy importantes que ojalá no se me vaya a pasar mencionarlas y si no, díganme. Y es una, que la conquista contra lo que se piensa no la hicieron propiamente los españoles.
De hecho, me gusta este tema porque rompemos varios mitos, sino más bien fueron los rivales de los mexicas quienes tuvieron un papel muy importante. Es más, sin ellos, me parece que los españoles no hubieran pasado de Veracruz. Así. Y la otra es lo tocante al papel de las mujeres, que eso es algo que también más o menos voy a intentar abrir, obviamente sin descuidar lo que eh, se presume vendría en el examen, que bueno, desafortunadamente los contenidos no están actualizados, siguen teniendo una perspectiva un tanto tradicional, una visión un poquito aburrida de la historia, ¿no? Entonces, la chamba de estas clases es actualizarnos, como ya les había comentado con anterioridad, y entender mejor el proceso para que se pueda responder, ¿no? En este caso, pues sí, las mujeres van a tener un papel también muy destacado, no solamente, digamos, las mujeres famosas, como por ejemplo Malintzin, que también sin Malintzin, quién sabe qué hubieran hecho los españoles, sino también estas otras mujeres que no aparecen en nombre singular. Por ejemplo, si ustedes tienen oportunidad de leer el libro de Batalla por Tenochtitlán, que por cierto está en el material de estudio que les recomendé, ahí hay un capítulo bien bonito en donde explican que las mujeres mexicas van a tener un papel en primera línea en la defensa de la ciudad. Se van a ir a los guamazos, las mismas mujeres. Y eso se acentúa cuando por las enfermedades y los combates, pues hay muchas muertes, ¿no? Baja la demografía de la ciudad. Entonces, las mujeres van a tener un rol activo muy diferente a lo que también luego nos llegan a contar, que solamente hacen alimentos, curan a los heridos, que uno ya de por sí es bastante eh, el apoyo que se da de esa manera, pero se minimiza o se nulifica el hecho de que las mujeres pues también tuvieron otro tipo de participaciones. Y en este caso van a ser las mujeres las que van a ofrecer una mayor resistencia cuando los españoles entran a la ciudad. Digo, no me quiero extender demasiado sobre ese tema. Sería genial que por ahí lo checaran. Hay una conferencia que sale en el Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones en México que justo destacan este papel, ¿no? Y bueno, del lado de las conquistadoras también van a haber mujeres que se van a batir a las armas, ¿no? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Una, que la historia no siempre se escribe desde los hombres, hay que ser más inclusivos. Y segunda, que el papel de sectores sociales que a menudo no se visibilizan en un curso tradicional de historia, como es el caso de las mujeres, pues van a ser importantísimos y van a ir más allá de lo que tradicionalmente también se nos narra, ¿no? Y no es algo exclusivo de las mujeres, por ejemplo, los negros, aunque no son muchos en este acontecimiento, pues también van a jugar un papel distinguido, ¿no? Entonces hay muchas cosas que asumir y bueno, mi intención es que ustedes rompan con esta frontera que les ha impuesto la historia tradicional y, por qué no mencionarlo también, la necesidad de aprender esta asignatura para aprobar el examen, que esto les resulte más interesante y por consiguiente más significativo, ¿vale? Vamos a traer también de forma constante este rollo de los usos de la historia, porque una narrativa de la historia como la que estamos familiarizados se sigue presentando y qué funciones tiene. Sí, les va a poner mucho a quebrarse el coco, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, por definir qué chichis de gallina denominamos conquista, ¿no? Pues básicamente denominaríamos conquista a la campaña militar que emprendieron los europeos para dominar la capital del Imperio Azteca, que este es, como ya les estaba comentando, es un concepto un tanto superficial, muy estandarizado, bastante tradicional. Y aquí lo que vamos a revisar
es si realmente fue una conquista. ¿Sale? Entonces, como nos dice nuestro buen padre Cuauhtémoc, la conquista como tal no es así. Cuando hablamos de conquista, estamos hablando de una entidad que va a dominar en todos los aspectos al territorio que invade. Por ejemplo, lo que hicieron los romanos con las Galias, lo que hoy es Francia, o en Grecia, o en el norte de África, o lo que hizo Alejandro Magno, que ellos por sí solos mandaron una fuerza expedicionaria y dominaron el lugar. Si bien tal vez tuvieron apoyo local y las condiciones domésticas de sus territorios fueron relevantes, el empuje militar y el bagaje cultural que traían, bueno, en este caso los romanos, permitieron hacer esa expansión, ¿no? En este caso no va a ser así. Incluso en las versiones más tradicionales se llega a transminar y se llega a observar, si nos ponemos finos, que los conquistadores por sí mismos no podrían haber hecho esto. Imagínense 500 fulanos que olieran mal, podrían haber conquistado un territorio pues, bastante grande, miles de kilómetros, y a una ciudad que contaba con un ejército de más de 100,000 individuos y una población de casi un millón, no, medio millón de personas, con 500 vatos. ¿Ustedes creen que podría haber sido así? Yo pienso que no. Ni con los choros que nos avientan luego en las películas de Disney y de Marvel. Tuvo que haber algo más. ¿Vale? Y ese algo más, pues van a ser diferentes factores que van a influir y uno de los más importantes va a ser el papel protagónico que van a tener las comunidades prehispánicas. Por eso, para entrarle bien a la conquista, tenemos que tener siempre bien presente, como lo vamos a ver a continuación, cómo estaba la situación política en Mesoamérica. Así que más que conquista, lo que se reconoce que hicieron los europeos fue una invasión, es decir, entrometerse a un territorio que no era suyo. Va, así es que a lo mejor por ahí ya subieron unas dudas, pero a lo largo de la exposición vamos a ir matizándolas. Queda claro lo que acabo de comentar, porque no es una conquista, porque es una invasión, aunque bueno, tal vez en los materiales de estudio que ustedes están trabajando, estas guías que tampoco no se actualizan y que no están hechas por especialistas en la materia, y sobre todo en el examen, pues sigan pensando que es una conquista. Ahí apelo a su criterio. ¿Sale? Pero bueno, queda claro hasta el momento lo que vamos viendo. Gracias, Sara. Sandra, muy bien. Tarán, como les decía, primero hay que ver el escenario previo a la invasión. Y eso nos conecta con el tema que vimos la semana pasada. Como se habrán dado cuenta, para el periodo posclásico, es decir, el último momento histórico en Mesoamérica, eh, comenzaban a existir ciudades que invadían y conquistaban, eso sí, territorios más allá de los que circunvalaban su ciudad. La más destacada en este punto era Tenochtitlan, pero lo que llamamos el Imperio Azteca en realidad fue una confederación o una alianza de distintas ciudades que van a conquistar a las demás. Esa asociación de entidades, pues no solamente estaba compuesta por Tenochtitlan, sino también por Tlacopan y Texcoco, y se presume que en un papel secundario andaban ahí metidos gente como por ejemplo Oaxaca, perdón,
mixtecos, zapotecos y otomíes. Eso es lo que pues, se presupone. Y no es un imperio como tal porque no estamos hablando de un dominio centralizado. O sea, sí hay una exigencia de tributo, pero no hay una imposición cultural, no mandan a la goma a sus dioses, les permiten en muchos casos mantener a sus gobernantes. Y esa expansión militar va a topar pared con otras señoríos, acuérdense que así se les conoce la entidad política y social que había en la Nueva España, pues que también andaban en las mismas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la alianza que tenían los tlaxcaltecos con los totonacas, los huecotingas y otras tantas tribus, los huastecos. Entonces, para ir precisando las cosas, podríamos ver que al siglo XVI hay dos confederaciones que se están disputando la hegemonía de Mesoamérica. La confederación integrada por la Triple Alianza, que les digo, o se llamaría malamente Imperio Azteca, y la Confederación de Oriente. ¿Sale? Entonces es muy complejo porque no eran además las únicas entidades. Vamos a tener lo que también se conoce como Imperio Tarasco en Michoacán, que va a ser un contrapeso a las expansiones aztecas. Al norte están los huaxtecos y hacia el sur las ciudades mayas. Ustedes checan cómo estuvo el Imperio Azteca, tampoco no era tan grande como lo llegaron a pintar. ¿Sale? Así que bueno, ya la situación está efervescente para cuando llegan los españoles, ¿vale? Y aquí entra nuestra lógica. Por otra parte, pues esto no solamente responde a condiciones que se están desarrollando en lo que es Mesoamérica, sino también en el otro lado del mundo. Y vámonos hacia el siglo XV. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos un punto de quiebre que va a ser la conquista de Constantinopla o Bizancio. Esa ciudad era capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, y era una región muy importante porque esa era la puerta de entrada de los productos que llegaban de Oriente, que para los reinos europeos era un negociazo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando los turcos van a conquistar Constantinopla? Bloquean esa ruta comercial. Y eso va a llevar a que los diferentes reinos europeos se lancen a explorar. Otra cuestión también muy importante es que vemos un cambio en la dinámica política. Estamos comenzando a ver la centralización política de los feudos, lo cual va a derivar en la conformación de monarquías nacionales. Aquí ya podemos hablar de un reino de Inglaterra, de un reino de Francia, cosa que en la Edad Media no ocurría. Y eso cambia la estructura no solamente política, sino también social. En cuanto a lo político, pues el rey va a tener más poder y va a tener más recursos para gestionar su territorio y va a poner en cintura tanto a la iglesia como a la nobleza. Pero estructuralmente, bueno, socialmente su estructura va a cambiar. Va a ser un poco más difícil que personas que no nazcan en casas nobles o pertenezcan a la iglesia, pues puedan tener una movilidad social. Y uno de los lugares en donde esto causa verdaderos problemas es lo que conocemos como España, que para esas fechas está acabando la última fase de expulsar a los árabes de esos territorios, que también ahí se conoce comúnmente a ese proceso como reconquista, pero eso también ya está en tela de juicio. En tanto que no puedes reconquistar algo que nunca has tejido, ¿no? Paradojas ahí de las cosas. Entonces, bueno, eso va a conllevar a que va a haber mucha gente que participó en esas guerras, pero que no tiene trabajo, no tiene pues nada. Entonces, las exploraciones geográficas que van a dar a América van a ser como un punto de fuga, una válvula de escape para
reducir la presión de esa olla que en ese entonces era España. Y por supuesto que va a traer beneficios como una expansión territorial y un aumento de los negocios. También por el siglo XV va a darse lo que se conoce como el capitalismo. ¿Va? Entonces es muy importante cómo se van dando las cosas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, una pregunta. No, sí, adelante, Entonces, adelante. yo tenía la duda de que era, si era el Imperio Azteca o eran los mexicas o mexicas. Entonces, ahora como tengo como eh, en idea que todos los pueblos alrededor o los que estaban en alianza se denominan Imperio Azteca y los mexicas eran propiamente los pueblos que estaban en la Tenochtitlan. ¿Es Ajá, real? sí, más o menos. Digamos que los mexicas eran la gente que vivía en Tenochtitlán. Tenochtitlán, Tlatelolco y las zonas aledañas que fueron dominando. Y cuando hablamos de aztecas, ya estamos viendo a esa gente, pero que habitaba en otros lados. De ahí que también se la agarraran para, como bien dijiste, a todas estas regiones de dominar las imperios aztecas, aunque bueno, ya vimos que no es así. Entonces, para el momento de la invasión, pues confluyen dos procesos muy importantes. Ya desde aquí nos van dando un panorama de el por qué la conquista se dio en un lapso bastante pequeño, menos de 2 años. Bueno, conquista no, invasión. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a suceder como preámbulo? La dinámica que traen los europeos es que también están buscando territorios en donde encontrar metales preciosos y otras materias primas que permitan su expansión comercial. Aquí estamos iniciando la dinámica de apropiación de recursos para posteriormente transformarlos en dinero y de esa manera expandir las relaciones comerciales. Les digo, coincide también aquí con el florecimiento del capitalismo. Entonces, entre 1492 y 1503, ya los españoles habían explorado las islas del Caribe y habían hecho de Cuba y otras zonas insulares como su plataforma, su cabeza de playa para posteriormente explorar y dominar las tierras que conforman el continente americano. Y uno de esos chismes es de que, mira, del otro lado del mar hay una tierra muy rica, con un imperio muy poderoso, con chicas muy guapas y comidas de primera. Entonces, el gobernador de Cuba, que es Diego de Velázquez, va a enviar una serie de expediciones pues, para ver qué hay. Únicamente era explorar. Esa fue la consigna que llevaron Francisco Hernández de Córdoba, que por cierto no regresa a Cuba, lo matan en Tabasco en una batalla contra los nativos del lugar. Posteriormente llega Juan de Grijalva, que va a descubrir el río que porta su apellido, y el último pues va a ser Cortés. Y si hay que reconocerle algo a Cortés es que es una persona muy sagaz. Y para ese entonces ya había negociado con sus hombres de que no se iban a conformar solamente con explorar, sino también iban a invadir. Se sentían fuertes. Pero también desde el principio, a medida que va a tener contacto con pueblos nativos de las zonas que va a visitar, ellos van a hacer un cambalache, o bueno, van a hacer una combinación de resistencia armada con negociación. Y aquí también tenemos que reconocer el papel de figuras como Jerónimo de Aguilar, que va a ser un náufrago que Cortés recoge en Yucatán y que, pues bueno, va a hablar maya, va a entender cómo son los business entre estas comunidades. Entonces es como una guía de examen, le va a ayudar muchísimo, ¿vale? En el caso de lo que les había comentado, cuando llegan a Citla, que es en donde se desata y en donde encuentran a la Malinche, en realidad no vencen a la gente de aquí.
No es como nos llegan incluso a comentar en los documentales que los indígenas se espantaron con los cañones. O sea, no niego que haya sido esa impresión, pero va a ser menor el impacto psicológico. O sea, los guerreros indígenas no eran cuates así fáciles de espantar. Y la tecnología que traían los españoles tampoco era realmente tan vasta como para dominar a través de ese medio a las comunidades de aquí. Entonces, contra lo que se supone, las fuerzas van a estar equilibradas y eso va a permitir que a las tribus de aquí se les den medios para negociar. Y esa va a ser una táctica que van a emplear varias comunidades. Primero, me avientan los madrazos como para medirte. Te voy a dejar la idea de que me vas a ganar, aunque no es así, y yo impongo mis caudales. En el caso, por ejemplo, de la tribu que habitaba Tabasco, pues su principal objetivo era, güey, vete. Así que para ofrecer la paz, es que les dan alimentos y las mujeres. O sea, aquí que quiero romper el papel pasivo de las comunidades indígenas, que también nos han vendido como, ay, es que vieron a Cortés y casi casi era su super líder y lo ciega su odio hacia los aztecas y lo siguen. No, o sea, ellos tenían sus propios intereses, sus propios principios. Recuerden que México aquí no existía, entonces no podemos hablar de una conciencia nacional. Van por intereses particulares y de tú a tú van a acordar con Cortés una serie de cuestiones que los van a permitir paulatinamente avanzando. ¿Sale? Otro tanto va a suceder cuando llegan a Veracruz con los totonacas, que ellos sí ya tienen un tiro más que cantado con los aztecas. No les lateo el hecho de que em, llegaran incluso a solicitarle chavos para los sacrificios humanos. Entonces sí ya tenían varias cuentas pendientes con los aztecas, pero insisto, siempre de tú a tú. Y eso mismo va a ocurrir con lo que es la República de Tlaxcala. Y ahí vemos un factor que va a tener mucho peso, el apoyo local, ¿sale? Pero apoyo que no implicó, como nos llegan a comentar, el someterse a los españoles, sino más bien van a ocupar a los españoles como un igual, como una herramienta para cumplir con sus objetivos, ¿sale? Y en medio de este encuadre, pues está la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, que va a ser el primer enclave español fundado en tierra firme, ¿sale? Tierra continental. Es que vemos que esto se está poniendo bastante sabroso. Comentarios, dudas, preguntas. ¿No? No, ninguna, maestro. Perfecto. Entonces, vamos a ver que de todas las comunidades indígenas que se van a aliar a Cortés, de los más importantes, va a ser los tlaxcaltecas, ¿sale? Y van a hacer eso. Nos damos en la torre, mido tus fuerzas. Ah, ok, vamos ahí a aliarnos. ¿Sale? Y no solamente es aliarnos, sino yo te propongo un plan de invasión. ¿Sale? Y aquí también entramos con algo muy importante. La Triple Alianza se está desgajando. Al interior de Texcoco, por ejemplo, hay una lucha por el poder entre el sucesor de el hijo de Netzahualcóyotl, nieto, y uno de sus primos que están peleando el poder. Los aztecas apoyan al descendiente directo de
Netzahualcóyotl, pero el otro paulatinamente se va a aliar a los españoles. Y entonces vemos casos muy particulares. Una ciudad se va a dividir, va a reproducir ahí la guerra civil. Entonces vamos a tener a texcocanos apoyando a Cortés y texcocanos apoyando a México Tenochtitlan. Pero viene otra vez lo mismo, ¿no? O sea, las alianzas que sustentan el poderío mexica eh, se van a, se van a debilitar. Entonces, eso va a traer consigo que la conquista fuera mucho más fácil. Otro tanto va a suceder, por ejemplo, con Xochimilco, que es algo muy triste. Y bueno, aquí hay un elemento que se me estaba escapando, que era el descontento social. La estructura social que había en Mesoamérica para el siglo XVI ya está comenzando a entrar en declive. Entonces, hay muchas personas provenientes de las clases populares que van a aprovechar este punto crítico para intentar modificar el orden social existente. Y eso otra vez va a llevar a que en algunos casos van a apoyar a Cortés y en otros van a resistir junto a los aztecas. ¿Vale? Sí, maestro. Y bueno, ¿qué vamos a ver con esto? ¿Qué es lo que hizo Tenochtitlan? Pues va a ser también una jugada inteligente. Aquí rompemos con otro mito. El gobernante azteca no va a mostrarse temeroso, como también nos llegan a decir. Ah, llegan a plantear a Moctezuma II como una persona sumamente débil, vulnerable, prejuiciosa, supersticiosa más no poder, pero no es así. Eso es producto de una mala interpretación de las fuentes. Y obviamente hay una influencia política ahí enorme. En realidad, ¿qué hicieron los aztecas? Aguardaron, observaron, estuvieron analizando, pues, qué onda con estos individuos. Y ya cuando detectaron sus intenciones, lo que hicieron fueron atraerlos a la ciudad. Es decir, la estrategia de los aztecas es ocupar a Tenochtitlán como una madriguera y ahí acabar de una vez por todas a los españoles. Y en lo que iban hacia Tenochtitlán, los aztecas iban em, atacando las bases y los campamentos. Es decir, no estaban dejando quietos a los españoles, no era un paseo en el bosque, ¿va? Y también mandaron embajadores a otros señoríos, pues para aventarse el tiro, porque sí iba a estar grueso. Desafortunadamente, muy pocos señoríos van a aliarse a los aztecas. Ahora, ¿qué va a ir a continuación? Una, que va a haber un parcial fracaso de esas medidas, lo cual eso va a permitir a los europeos aliados fortalecerse y el tiro le salió por la culata. Así es que la Ciudad de México, es decir, México Tenochtitlan, va a ser escenario de una tensión en donde va a derivar en enfrentamientos entre los españoles y los aztecas. Aquí Moctezuma llega a ser aprendido, de hecho no fue ningún cobarde, y en el momento de su muerte, más que calmar a la multitud, era alentarla. Entonces,
La teoría más factible sobre su asesinato es que, digamos que fue un suicidio, porque él motivaba a la gente a lanzar piedras y flechas en contra de los españoles. Y obviamente él fue un daño colateral. Y eso se asume porque el entierro de Moctezuma va a ser con todos los honores, lo cual eso pues no se le da a una persona que literalmente entregó su imperio. Así es que el cercar a los europeos en ese palacio conllevaba prácticamente destruir la invasión, casi le sale. Para colmo de males, el gobernador de Cuba se entera hasta ese momento que Cortés había desobedecido sus órdenes y va a mandar un ejército contra él. Entonces aquí el conquistador español va a tener que dividir en dos. Una parte de su ejército va a resistir en México Tenochtitlán y la otra parte, a su cabeza, va a dominar y a vencer a esta fuerza expedicionaria que venía de Cuba, que le llegó a beneficiar porque, como bien comentó Ara, los soldados sobrevivientes van a pasarse a sus filas. Y aquí, bueno, tenemos el error de la batalla perdón, de la matanza del Templo Mayor, que va a ser todavía más complicada la estancia de los españoles en Ciudad de México y va a arreciar los ataques de los mexicas hacia donde están ellos. Así que al final no pueden sostenerse más en ese punto y tratan de salir. Fueron alcanzados, se da esta famosa batalla, pero aquí hay una cuestión. Logran salirse de la ciudad. Y eso da a entender que los españoles no llevaron a todas sus fuerzas a México Tenochtitlan, sino solo una parte, lo cual eso también refiere a estas medidas de precaución que implementaron los aztecas. Y por un pequeño error estratégico, los aztecas no le dan el tiro de gracia a los españoles, son derrotados en una batalla posterior a Noche Triste, y eso le va a permitir a los europeos refugiarse en territorios aliados y planificar, o mejor dicho, asesorarse para planificar la toma de la ciudad. Mientras tanto, pues aparecen los decesos que causó la viruela, que era una enfermedad ante la cual los aztecas no tenían ningún tipo de defensa o resistencia, como si como el COVID, no habían vacunas, y eso merma la población, y por lo tanto merma la resistencia. Desafortunadamente aquí también nos dejan morir solos. Muy pocos poblados van a mandar tropas de apoyo a Tenochtitlan. Si esa estrategia de alianza, porque inclusive llegaron a contemplar a los tlaxcaltecas, si esa estrategia de aliarse hubiese funcionado, habrían parado en seco la invasión de España en México Tenochtitlan. Pero no, no sucedió así. Muchos se quedaron en un papel neutral a la expectativa a ver qué onda, y aquí se suma algo bastante grave. La defección, es decir, la retirada de aliados tan poderosos como Texcoco y Xochimilco. Se va a Texcoco, queda reducida las Fuerzas Armadas de Tenochtitlan, y Xochimilco va a ser crucial porque después de combatir a los españoles, terminan aliándose a ellos. Y Xochimilco es clave porque hasta ese momento los aztecas dominaban la zona lacustre, lo cual les permitía introducir alimentos, reparar los acueductos, vaya, mantener la defensa, aunque no estaban en las mejores situaciones. Pero Xochimilco se pasa el la de los conquistadores y manda una flota de 2000 embarcaciones, porque también rompamos la idea de que con 13 bergantines ya valió, no, fueron las canoas de Xochimilco junto con las de otros señoríos, las que doblegaron las defensas. ¿Hasta que hay alguna duda?
No, ninguna más. Estuvo tremendo, ¿no? Bien, ahora, ¿y creen que con esto ya se terminó de conquistar todo México? Ahí murió la cosa. Cuéntenme sus teorías. Pues yo digo que no, que fue todo, pues como que pasaron creo 300 años después, ¿no? O Ah, algo así, exactamente. hasta Sí. la época colonial, me parece. Ujú, Entonces me pone a pensar que pues todo el tiempo nosotros como mexicanos, o bueno, no como mexicanos porque no existía como tal el Estado mexicano, ujú. pero tenemos esa costumbre o esa forma de ser de siempre apoyar al extranjero, ¿no? Desde, desde el principio, podría decirse. Bueno, eso ya es más moderno, y sí, valga la paradoja malinchismo, pero tengan en cuenta que esto en realidad fue coincidencia de intereses. México, reitero, no existía, no había una conciencia de que, ay, mira, soy tlaxcalteca, pero no soy mexicano. No, es un error muy grave al estudiar este tema. Son señoríos independientes con objetivos y perspectivas muy específicas, ¿sale? Lo que pasa, y ese es un error muy grave que se ha tenido, es que se asume que México ya existía para cuando estaban los aztecas. Y por eso se tilda de traidores a los que apoyaron a los españoles. Pero si se pusieron a pensar, más bien son las tribus indígenas las que ocupan a los españoles para poner una torre a los aztecas. No es al revés. La prueba está en que, pues, quienes ponen el plan, quienes ponen prácticamente todo, eran las tribus indígenas. Ya hacia el final es cuando hay cierto liderazgo de parte de los españoles. Pero con esto terminó de conquistarse todo México. Pues no. La situación en el resto del país es más compleja de lo que parece. Hubieron tribus que resistieron violentamente, caso de los chichimecas, y otros que sencillamente pues van a negociar. Algo que también es muy relevante es que los aliados indígenas van a continuar teniendo un papel protagónico en la conquista de espacios allende a México Tenochtitlan, ¿sale? Pero también hay que señalar que la resistencia de los pueblos originarios se ha mantenido prácticamente hasta la fecha. No solamente en términos de un abierto desafío al orden colonial, que sí lo va a haber a lo largo de toda la colonia, van a haber rebeliones indígenas. De las más peligrosas fue la de Jacinto Canek en Yucatán, en 1753. Yucatán siempre ha intentado también resistir a una dominación extranjera y a una dominación nacional. Pero estos procesos, pues bueno, van a darse también desde la cultura, no solamente es a través de hechos de armas. La resistencia que tienen los pueblos indígenas se da en la cultura y un elemento muy importante que lo visibiliza es la comida, son los usos y costumbres, las ferias del pueblo, los cultos bastante singulares que se les hacen a los santos patronos y es algo que hasta la fecha se mantiene. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, sí fue un elemento de dominación, pero también de resistencia cultural.
no de a gratis, los pueblos indígenas se identificaban mucho con Guadalupe. ¿Sale? También en el arte, incluso en la misma arquitectura, en las iglesias llegan a poner símbolos que eran parte de la religión mesoamericana. O sea, no, no era solamente agarrarse a los madrazos. Ah, ahora vamos con lo que es la conquista espiritual. Bueno, vamos a mencionar uno de los renglones indígenas más importantes durante el periodo colonial, que insisto, es un tema bastante interesante. Bueno, cuando hablamos de conquista espiritual estamos haciendo referencia al proceso de cristianización de la población indígena americana en el siglo XVI. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque va a ser una herramienta de negociación con las comunidades originarias, así como un recurso de dominación que va a complementar a la conquista militar y en muchos casos le va a ser el paro. También la conquista espiritual va a servir para afianzar el nuevo orden que se está gestando y va a ser transmisora de valores y principios de los europeos, es decir, va a llegar a a un dominio cultural. Si yo te impongo o te hago que adoptes elementos culturales que provienen de mí, va a ser mucho más fácil y de manera más sólida imponerte un nuevo orden establecido. Pero, pues las creencias también van a servir para hacer espacios de resistencia. Y es algo muy interesante que tiene el catolicismo mexicano, por lo menos el popular, que ahí se cuelan algunas de esas estrategias de resistencia que van a ocupar los indígenas. ¿Vale? Ahora, ¿qué órdenes llegaron y fueron protagónicos en esta conquista espiritual? Va a ser los franciscanos, que van a ser la primera orden religiosa que llegó a la Nueva España. Ellos se van a dedicar a recopilar las fuentes o referencias de los pueblos indígenas para poder evangelizarlos. O sea, ellos van a tomar como estrategia aprender la cultura de los nativos para generar diálogos y evangelizar. Algo que también van a desarrollar los dominicos. Aquí ahí es muy importante mencionar que van a escribir crónicas acerca de la conquista.
¿Ok? Bueno, vienen después los agustinos, que va a ser la tercera orden en llegar a la colonia, que va a evangelizar lo que es el occidente de Puebla, y los últimos en llegar van a ser los jesuitas. Ellos van a evangelizar el norte y también se van a dedicar a la educación de las clases medias y altas, es decir, a educar a los criollos y a los españoles. Sus colegios desde esa época em, van a ser bastante famosos, ¿sale? Y bueno, con esto cerraríamos lo que es el tema de la conquista de la Nueva España. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran aclarar, que, que les favoreció, platíquenme. Ahí hay un poco de materiales de apoyo que si pueden, pues bueno, revísenlo para afianzar el tema. ¿Vale? La verdad es que es un tema muy interesante. Y chequen el de Batalla por Tenochtitlán. Creo que es de las mejores materiales y es sumamente accesible. Es de lo mejor que podemos tener. ¿Sale? Y bueno, por mi parte eso sería todo. Ojalá que la exposición haya sido de su agrado, que les haya motivado a saber un poco más, que obviamente no descuidamos de que pudiera venir en el examen. Y les voy a pedir que, como nos estábamos conectando muy poquitos, traten de ser más participativas, ¿vale? Hay que aprovechar el tiempo. Ahora sí que saquen todo. Eso va a hacer también que la clase sea menos plana, ¿vale? Así que también les recomiendo que hagan un trabajo previo del tema que vamos a ver, por eso les mandé la lista de contenidos, programa, para que sea mucho más práctico esto, ¿ok? Si no, temo quedarme corto. Va, es parte ahí de la corresponsabilidad. Y la clase, pues bueno, espero tenerla en la tarde para que puedan tenerla los compañeros que no pudieron estar. Okidoki. Y el día de mañana, pues vamos a ver Colonia. Ahorita voy a formular la actividad que les voy a dejar de tarea y mañana la discutimos, ¿sale? Van a ser actividades bastante lúdicas. Cuídense mucho, saludos, nos vemos mañana a las 8. Bye, profe, muchas Bye, gracias. hasta luego. Hasta luego, Sandra, bye.